Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Yunuen Gómez Paredes y voy a tener el gusto de apoyarlos en esta materia que se denomina Derecho Fiscal. Derecho Fiscal. Y bien, les he preparado un material que les voy a ir proyectando con los puntos finos a rescatar dentro de su guía para que, bueno, pues les sirva de apoyo para poder realizar sus productos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a comenzar mencionando en dónde podemos ubicar nuestro derecho fiscal. El derecho fiscal, como podrán ver aquí en este slide, pues es una rama del derecho público, ajá, pero se encuentra dentro de la clasificación del derecho administrativo y por supuesto que forma parte del derecho financiero. Entonces, el derecho fiscal, como pueden darse cuenta, está aquí ubicado como parte del derecho financiero. ¿Cómo lo podemos definir? Pues lo podemos definir como el conjunto de normas jurídicas que va a sistematizar y que va a regular también los ingresos fiscales del Estado. Estas normas jurídicas van a comprender el fenómeno fiscal como la actividad del Estado, a las relaciones entre este y los particulares y a su repercusión sobre estos últimos. Entonces, el punto medular aquí del derecho fiscal, por supuesto, pues se recae entre lo que son los tributos, ¿no? La parte de los tributos, la parte de los impuestos, incluso pues muchísimos equiparan, perdón, equiparan lo que es el concepto de derecho fiscal con derecho tributario, porque pues si bien es cierto que tiene la parte de los impuestos, la parte de los tributos, pues bueno, también tiene toda la parte de la regulación y esta regulación pues viene contemplada dentro de las leyes fiscales que en breve vamos a mencionar, ¿vale? Bien, pero primero pues vamos a hablar de la clasificación de los impuestos. Los impuestos se clasifican en impuestos directos y en impuestos indirectos. Los impuestos indirectos van a ser aquellos que van a gravar los actos y que van a gravar el consumo. Ajá. Los actos como la introducción de mercancías, la salida de mercancías y el consumo como la transferencia o la compraventa. Ujú. Esos serían los impuestos indirectos. En este caso podríamos hablar del IVA. Por ejemplo, está grabando un acto, está grabando un consumo. Ahora los impuestos directos son aquellos que son personales o reales, los personales, perdón, sobre las personas y los reales sobre las cosas, hablando de, por ejemplo, lo que sería nuestro ISR, ¿no? Em, Tenemos también ciertos principios constitucionales que son la pauta del derecho fiscal internacional, del derecho fiscal, perdón, tengo en la mente el derecho fiscal internacional. Una disculpa. Bien, los principios constitucionales entonces que regulan nuestro derecho fiscal es el principio de generalidad e igualdad, el principio de garantía de audiencia, el principio de garantía de proporcionalidad y equilibrio, el principio de legalidad y el principio de la no retroactividad. Entonces, estos principios que propiamente se encuentran o emanan de la Constitución, pues son una fuente principal dentro de nuestro derecho fiscal. Ujú. Ahora, vamos a hablar de lo que serían los efectos de los impuestos. Pues los impuestos, como nosotros sabemos, son prácticamente una obligación que emana desde el 31 fracción cuarta constitucional, pues que establece que todos los mexicanos están obligados a contribuir al gasto público así de la federación, estado, municipios en que residan de la manera proporcional y equitativa en que dispongan las leyes. Pero bueno, eso es la obligación que nosotros tenemos, ¿no? Pero vamos a ver cuáles serían esos efectos que pueden ocasionar o que pueden causar los impuestos. Una cosa es lo que nosotros tenemos que hacer y otra cosa es lo que hacemos, ¿sí? Y esos serían esos efectos de los impuestos. Ahora, ¿cuáles son? Pues en primera instancia tenemos a la evasión. ¿Y qué es esa evasión? ¿Qué será la evasión fiscal? Pues la evasión es cuando nosotros no pagamos el impuesto, pues simplemente porque no queremos. Determinamos un impuesto y lo presentamos, a lo mejor presentamos la declaración en cero o el contribuyente nos dice, ¿sabes qué? Pues no quiero pagar 1,000 pesos, que pago nada más 200 o pago 100 pesos. Eso es evasión. Cuando nosotros de una manera ilícita estamos mintiéndole a la autoridad para no pagar impuestos. No los pagamos, los omitimos, perdón, o los disminuimos. Esa es la evasión. Ajá. Y pues por supuesto está tipificada como un delito. La elusión, por otro lado, es cuando, pues, ¿cómo se los puedo explicar? Cuando nosotros no pagamos los impuestos o disminuimos la carga tributaria, pero es
aprovechando lo que serían las lagunas de la ley. Esa es la elusión fiscal. O incluso también buscamos, aparte de esas lagunas de la ley, alguna jurisprudencia, algo, ¿no?, que nos apoye a disminuir esa carga tributaria. Esa sería la elusión, pero lo estamos haciendo conforme a la ley, ¿de acuerdo? No estamos evadiendo la ley, no estamos yendo en contra de la ley, sino que estamos buscando por ahí alguna pues alguna laguna, alguna cuestión que nos pueda ayudar a la disminución del impuesto, y que quede claro que esta elusión se da en el momento en el cual yo ya determiné, bueno, ya me encuentro en el mes, por ejemplo, ahorita estoy en noviembre, ya estamos a unos días de concluir, digamos que estoy en diciembre y estoy buscando la manera de disminuir el impuesto que me corresponde pagar en diciembre, que es de noviembre. Sí, porque se paga el impuesto un mes posterior. Entonces busco la manera de disminuirlo, pero por así decirlo ya tengo el problema, porque hay otra forma que también se llama, no la tenemos aquí, pero es la famosa planeación fiscal, en donde yo voy a buscar la manera de pagar menos, pero también utilizando la ley, pero antes de que ocurran las cosas. Es decir, yo ya voy a terminar el año, estamos en el mismo mes de noviembre, viene diciembre, y en noviembre o entre noviembre y diciembre yo tengo que realizar mi planeación fiscal para el ejercicio 2022, en donde yo voy a buscar alguna estrategia con la finalidad de disminuir mi carga tributaria. ¿Sabes? Entonces, bueno, espero que quede claro esta parte de la elusión y la evasión. La elusión, perdón, y la planeación fiscal. La elusión es cuando disminuyo esa carga impositiva que yo tengo de la mejor manera, pero conforme a la ley, buscando alguna laguna que pueda existir en la ley, algo que me favorezca. Y la planeación fiscal, pues bueno, tendré que hacerlo con previo aviso, con previo tiempo. Tenemos también lo que es la repercusión. Por ejemplo, pues las cuotas, ¿no?, del impuesto al valor agregado o del IVA. Esa sería una repercusión, esas tasas del impuesto en las cuales pues yo no me puedo hacer a un lado. Tengo desde el momento que voy y adquiero un producto, desde el momento en que voy y me siento en un restaurante, desde el momento que yo voy y adquiero una chamarra, un suéter, un pantalón, un portafolio, una computadora, un auto, yo tengo la obligación de pagar ese impuesto que se está generando por la adquisición de ese producto o de ese artículo, ¿sale? La difusión. La difusión será pues bueno, la asistencia y la difusión que vienen contempladas dentro del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, pues en donde se establece precisamente que la autoridad fiscal, pues para que se cumplan definitivamente las leyes o para que se cumplan las facultades, tiene que proporcionar de manera gratuita pues a nosotros, a lo que serían los contribuyentes, para que, pues para explicar todas las disposiciones que puedan presentarse, ¿no? De tal suerte que lo que son las leyes, la ley de ISR, el Código Fiscal de la Federación, la ley del IVA, todas esas leyes se encuentran dentro de la página, dentro del portal hacendario, dentro de la página del SAT, y también dentro del portal de los diputados, ¿no? De la Cámara de Diputados. Ahí también podemos descargar estas leyes. Se hacen públicos también los oficios, las circulares, todo lo que atañe a este tipo de leyes o disposiciones para que pues los contribuyentes podamos conocerlos, ¿no? Deben de mantener también las oficinas en donde pues podrán acudir los contribuyentes para realizar trámites, para realizar cuestionarios, para que los orienten en alguna duda y demás que tengan. Tienen que establecer también programas de prevención. Para el pago de los impuestos y demás. Entonces, todo eso está establecido dentro del 33 de código, que es esta difusión a la cual tiene obligación, pues bueno, la autoridad hacendaria, ¿no? Y por último, también otra de los efectos de los impuestos es la absorción. Esta absorción, vamos a llamarlo así, absorción fiscal, pues bueno, es básicamente un aumento automático de lo que es la recaudación potencial, y que deriva pues del crecimiento que se está generando, que se está, vamos a decirlo, pues
ocasionando, ¿no? Año con año. Esa es la absorción fiscal, es el aumento automático de esta recaudación que deriva del crecimiento, y hay un indicador que es el famoso INPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor, que va de la mano con el crecimiento, por supuesto, del Producto Interno Bruto o del Producto Nacional Bruto, en donde se tiene que ir elevando lo que son las tasas porcentuales, lo que son cuando nosotros pagamos, por ejemplo, un impuesto desfasado, tenemos que pagar el impuesto siempre, siempre a más tardar el 17 de cada mes, hablando de una persona moral, por ejemplo. Tiene que pagar su impuesto el 17 del mes siguiente posterior. Hablando de noviembre, tendría que pagar hasta el 17 de diciembre el impuesto correspondiente a noviembre. Si nosotros pagamos posterior a ello, pues bueno, ya incurriríamos ahí en actualización y recargos. Entonces, eso es parte de la absorción, en donde repito que va relacionado con el Producto Interno Bruto, y es como una especie de interés que nos va a cobrar la autoridad, ¿vale? Eh, Bien, vamos a hablar de la doble tributación. La doble tributación es aquella figura en la cual pues una persona, un contribuyente, podría caer en este supuesto de pagar dos veces su impuesto. Entonces, bueno, para evitarlo, pues se debe de realizar una determinación del ámbito subjetivo de validez, tiene que realizarse una determinación de los impuestos objeto del convenio, tiene que realizarse un concepto de residencia para efectos fiscales, un establecimiento permanente y las medidas para evitar la doble tributación respecto de los diversos tipos de ingresos. Esta doble tributación puede ocasionarse, no sé si yo radico, por ejemplo, aquí en México y voy a trabajar a Brasil, entonces, ¿en dónde estoy pagando mi impuesto? Pues en donde perciba la mayor parte de mi ingreso, pero para evitar esa doble tributación, pues existen estos tratados, ¿no? Es a lo que se refiere este tema, a esos tratados internacionales que pueden existir, esos tratados también para evitar esta doble tributación. Por ejemplo, pues bueno, hablando ya aquí de casos concretos, renta inmobiliaria, beneficio empresarial, navegación marítima y de área, y aérea, perdón, empresas asociadas, los dividendos, los intereses, las regalías, la ganancia de capital, trabajos independientes, trabajos dependientes, honorarios de directores, entre otros. Perdón, me lo brinqué. Tenemos métodos también para poder interpretar nuestra norma tributaria, como la interpretación, perdón, estricta, que es cuando nos vamos punto y coma con lo que establece la ley, la interpretación restrictiva, en donde únicamente acotamos a una parte de lo que establece el artículo o el inciso en donde nos queremos referir en particular, ¿no? El método de interpretación extensiva es cuando tenemos que recurrir a otro tipo de leyes para poderle darle la interpretación adecuada a alguna norma. Y el método de interpretación analógica, bueno, pues es el común que siempre utilizamos, es cuando nosotros analizamos los artículos y le vamos enfatizando la información contenida dentro de las leyes. Hablaremos también del Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación es una parte medular, a manera de aporte. Quisiera decirles que a medida de lo posible, pues busquen la manera de leerlo periódicamente, de tenerlo como un almanaque, si quieren ustedes, de guardarlo hasta abajo de la almohada, si es que la carrera que tienen es contabilidad, porque el Código Fiscal de la Federación es una fuente fundamental de información en el tema fiscal, en el tema tributario. Vamos a conocer un poquito de su estructura para que vean la importancia que conlleva este código, ¿no? Por ejemplo, todas las disposiciones generales se encuentran contenidas dentro del capítulo 1 y del capítulo 1, perdón, y del capítulo 2, en donde en el segundo capítulo vendrán todo lo de la parte de los medios electrónicos, ¿no? Cómo tenemos que presentar la información, etcétera, etcétera. Vendrán también lo que es las infracciones y los delitos fiscales. Eso es importante, conocer las sanciones o las infracciones y conocer cuáles son los delitos fiscales. Hablando, por ejemplo, de la evasión fiscal, vendría aquí contemplada, ¿no? Los derechos y obligaciones del contribuyente, es importante mencionar cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, ajá, de llevar contabilidad, de llevar los registros contables de manera adecuada, de proporcionarle a la autoridad hacendaria la información correspondiente, de darnos de alta ante el RFC, etcétera, etcétera. Los procedimientos administrativos también, conociendo que hay ciertos medios de defensa de parte del contribuyente hacia la autoridad en determinado momento, entonces tenemos esos procedimientos o contamos con esos procedimientos. Hay un juicio que se le denomina juicio contencioso administrativo,
cuando ya esos recursos, hablando del recurso de revocación, por ejemplo, o el recurso de inconformidad, pues bueno, lo llevamos ya a juicio y existe esta parte del juicio contencioso administrativo y también las facultades que tiene la autoridad, ¿no? De solicitarnos cierta información, de poder hacer notificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte, como podrán darse cuenta, pues es muy importante conocerla porque tiene que ver con temas fiscales en sí. Y bueno, para concluir, hablaremos de nuestro sistema tributario. El sistema tributario pues se clasifica en sistema federal, sistema estatal y sistema municipal. El sistema federal, hablaremos, me gustaría que imagináramos, se los voy a poner de esta manera, para que comprendamos bien la parte federal, estatal y municipal. Federal es toda la República Mexicana, estatal es, por ejemplo, mi estado de Hidalgo y el municipio pues sería Pachuca. ¿Sale? Así para que nos quede claro. Ahora, la parte federal, en cuanto a la parte federal, nosotros tenemos la obligación de pagar o de contribuir con el impuesto de ISR, por ejemplo, el IVA, el IEPS, en su caso, que sea por tabaco o por alcohol, el impuesto sobre automóviles nuevos también, son los impuestos federales. En el término estatal, hablaríamos, por ejemplo, de el impuesto por la adquisición de vehículos, el impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos de motor, el impuesto sobre nóminas, este es fundamental, ¿no? Para las empresas, el impuesto por la obtención de ingresos derivados de las organizaciones de loterías, rifas, sorteos, concursos y carreras, etcétera. Les puse aquí los principales. En el ámbito municipal, por ejemplo, sería pues el impuesto predial, el impuesto sobre la adquisición de inmuebles y transmisión de dominio, el impuesto por el alumbrado público, el impuesto por el mantenimiento y conservación de las vías públicas, el impuesto de asistencia a juegos permitidos y espectáculo público. Entonces, bueno, pues este sería el sistema tributario, repito, en el ámbito federal, estatal y municipal y las obligaciones que pues debemos de cubrir de cierto modo, ¿ok? Bien, pues con esto concluyo de manera muy fugaz, creo yo, esta parte de nuestra materia de derecho fiscal, pero créanme que a pesar de que fue tan fugaz, pues bueno, toqué los puntos finos, los puntos más importantes. Espero que tengan la oportunidad después de poder pues ver esta grabación. Yo de cualquier manera me reitero a sus órdenes para cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes tengan. Por favor, siéntase con la confianza de enviarme un mensaje, de preguntarme. Yo con todo gusto, pues los apoyaré. Para eso estoy, ¿no? Para ayudarlos, para asesorarlos, para apoyarlos. Entonces, por favor, chequen su material, chequen su guía, sus productos, por favor. No han dado inicio a sus actividades, entonces, pues estaré pendiente precisamente del envío de sus actividades para poder comenzar a evaluar. ¿Sí? Nuevamente un gusto. Mi nombre es Yunuen Gómez Paredes y sigo pendiente de ustedes. Cuídense mucho. Excelente tarde.